Toda mi familia me dio la espalda por una mentira despiadada en la boda de mi primo. 5 años después, la verdad finalmente salió a la luz, y me negué rotundamente a perdonarlos. Soy Ethan, tengo 32 años. Hace 5 años, en la boda de mi primo, toda mi familia destruyó mi vida violentamente por una mentira totalmente inventada, mientras yo, literalmente, sangraba en el suelo, luchando por respirar e intentando comprender por qué acababa de ser brutalmente agredido por la espalda. Mi propia madre me miró el rostro destrozado y dijo las palabras que todavía resuenan en mis oídos cada noche. Me miró con absoluto asco y me llamó monstruo. Me humillaron frente a cientos de invitados, me trataron como a un criminal y me echaron de la familia como una bolsa de basura podrida. Pero había algo que no sabían. La arquitecta de esa mentira viciosa y destructora de vidas estaba a punto de enfrentar un divorcio brutal y caótico que expondría absolutamente todo lo que había hecho. Su red de engaños iba a desenredarse de la manera más espectacular posible. Y ahora, las mismas personas que me descartaron están llorando, rogando de rodillas por una segunda oportunidad. Antes de contarte exactamente lo que pasó y cómo les hice pagar por su traición, dale a me gusta si crees en la verdadera justicia. Y no olvides decirme desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Ahora, volvamos a donde comenzó esta auténtica pesadilla. Quiero que te imagines una escena. Imagina que estás sentado en un despacho tranquilo y con poca luz, mirando la pantalla de un ordenador. En ese monitor brillante, hay una cuadrícula de una llamada de Zoom. En esas pequeñas cajas digitales están los rostros de las personas que te dieron la vida, las personas con las que creciste, las personas cuya sangre corre por tus venas. Mi madre, mi padre, mi primo Lucas, mi tía Evelyn, mi tío Arthur, mis propios hermanos, el clan entero. Todos miran a la cámara web y están llorando. Y no hablo de unas pocas lágrimas de cortesía. Hablo de un sollozo real, profundo, feo y desesperado. Lucas parece un fantasma. Parece un hombre que no ha dormido una noche completa en media década. Sus ojos están hundidos, su piel pálida y sus hombros caídos en señal de absoluta derrota. Mi madre aprieta un pañuelo arrugado, con el pecho agitado, suplicando mi perdón a través del micrófono. Su voz se quiebra constantemente. No para de decir que lo siente increíblemente. No para de decir que quiere a su hermoso hijo de vuelta. Dice que la familia está rota sin mí. Yo simplemente me quedé ahí. Miré la pantalla, escuchando cómo el audio digital comprimía sus llantos. No sentí absolutamente nada. Ni rabia, ni piedad, ni reivindicación, solo un vacío frío, duro e impenetrable. Porque esta es la brutal realidad de las relaciones humanas. No puedes tomar un mazo y romper un espejo en 1.000.000 de pedazos afilados, y luego esperar que te devuelva un reflejo claro. No puedes pasarte 5 años tratando a tu propia sangre peor que a un criminal convicto, y luego esperar presionar un botón mágico de reinicio en el segundo en que te das cuenta de que los tontos siempre fuisteis vosotros. No tienes derecho a dictar los términos del perdón cuando fuisteis vosotros quienes ejecutasteis la sentencia. Pero para que entiendas completamente la satisfacción profunda que sentí en ese momento de silencio, tengo que llevarte al pasado. Tengo que llevarte al 15 de junio de 2019, el día en que mi vida, tal como la conocía, terminó. Se suponía que iba a ser el día más feliz en la historia colectiva de nuestra familia. Mi primo Lucas se casaba con Chloe. Era una hermosa y fresca mañana de sábado a las afueras de Portland, Oregón. El lugar era absolutamente impresionante, uno de esos montajes de granja rústica de alta gama con vigas de madera a la vista, candelabros de cristal y hectáreas de jardines cuidados que cuestan demasiado dinero. Yo llevaba un traje azul marino hecho a medida que había comprado específicamente para ese día. Me gasté el sueldo de una semana entera en él porque quería salir perfecto en las fotos. Lucas no era solo mi primo. Era mi hermano en todos los sentidos importantes. Pasamos toda nuestra infancia juntos, codo con codo. Yo conocía sus secretos más profundos. Él conocía los míos. Éramos sangre, y éramos mejores amigos. Llegué al lugar 3 horas antes para ayudar a montar. Soy el tipo de persona a la que le gusta ser útil. Los del catering llegaban tarde. El florista se había equivocado con los centros de mesa florales de la mesa principal, y el nivel general de estrés estaba llegando a un punto de ebullición.
Pero yo estaba genuinamente feliz. Estaba en el gran vestíbulo, prendiéndome con cuidado el boutonniere de padrino, ajustando mi cara corbata de seda en el reflejo de un gran espejo antiguo y sonriéndome a mí mismo. Por el rabillo del ojo, vi a una pareja de ancianos que parecía completamente perdida cerca de la entrada principal. Eran amigos lejanos de mi tío Arthur, vestidos con sus mejores galas, y claramente tenían dificultades para encontrar los baños antes de que comenzara la ceremonia. Me acerqué, le ofrecí mi brazo a la mujer mayor y los guié suavemente por el largo pasillo de madera pulida. Estaba teniendo una conversación ligera, bromeando sobre el impredecible clima de Portland, completa y absolutamente ajeno al huracán de categoría 5 que estaba a punto de golpearme por la espalda. Oí unos pasos pesados y agresivos retumbando sobre las tablas de madera del suelo. Sonaba como una estampida. Antes de que pudiera siquiera girar la cabeza para ver qué era ese alboroto, un peso enorme y sólido se estrelló violentamente contra la parte alta de mi espalda. Un puño cerrado conectó con el lado de mi cara con tal fuerza que mi visión se volvió instantáneamente de un blanco puro y cegador. La fuerza del golpe me levantó del suelo. Caí con fuerza, mi hombro chocando contra un soporte de flores de hierro decorativo, arrastrándolo conmigo. Jarrones de cristal se hicieron añicos por todas partes. Agua fría y rosas blancas aplastadas cubrieron el suelo. Me puse a 4 patas, con un pitido agudo y ensordecedor en los oídos. Sentí el sabor a cobre en la boca. Lucas estaba de pie sobre mí. Su rostro estaba desfigurado en una máscara de pura e inalterada rabia, un tipo de odio que nunca había visto dirigido a otro ser humano, y mucho menos a mí. Detrás de él estaban Marcus, su padrino, y otros 2 padrinos de su fraternidad universitaria. Parecían una manada de lobos acorralando a una presa herida. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Lucas se abalanzó de nuevo. Me agarró por el cuello de mi caro y arruinado traje, tirando de mí hacia arriba, y me dio un puñetazo directo en la nariz. Oí un crujido repugnante. Sangre caliente y espesa comenzó a brotar por mi cara, empapando mi impecable camisa blanca y manchando permanentemente las solapas azul marino. Levanté las manos en un gesto defensivo, tosiendo mi propia sangre, suplicándole desesperadamente que parara. Le pregunté qué pasaba. Le pregunté qué había hecho. Él me gritaba, su saliva golpeándome la cara. Las palabras eran un borrón caótico de odio absoluto. Me llamó traidor. Me llamó parásito. Gritó que yo había destruido su vida, su futuro, su dignidad. Me dio una fuerte patada en las costillas mientras estaba en el suelo, la pesada punta de su zapato de vestir crujiendo contra mi costado, antes de que Marcus finalmente lo agarrara por la cintura desde atrás y lo arrastrara hacia atrás, gritándole que se calmara. La pareja de ancianos a la que había estado ayudando gritaba aterrorizada. Las pesadas puertas de madera del salón principal se abrieron de golpe, y los invitados comenzaron a salir en tropel hacia el vestíbulo. Mi madre se abrió paso entre la multitud horrorizada. Me vio sangrando en el suelo, agarrándome las costillas, con el traje destrozado. Pero en lugar de correr a mi lado, en lugar de actuar como una madre y preguntar si su hijo estaba bien, miró a Lucas. Lucas apuntó con un dedo tembloroso y acusador directamente a mi cara ensangrentada y gritó a pleno pulmón, con un eco que resonó por todo el lugar, que yo me estaba acostando con su novia. Anunció a toda la congregación que yo había estado teniendo una aventura secreta con Chloe durante meses. Escupí una bocanada de sangre en el suelo de madera y traté de hablar. Mis labios ya se estaban hinchando. Le dije que estaba loco. Le dije que Chloe era como mi hermana pequeña, pero la mirada en los ojos de mi madre me detuvo en seco, helándome la sangre en las venas. Me miró, a su propia carne y sangre sangrando por la cara, y sus ojos estaban completamente desprovistos de amor maternal. El asco irradiaba de cada poro de su piel. El gerente del lugar gritaba, amenazando con llamar a la policía, con presentar una demanda por los daños. La boda había terminado antes de empezar, y mi pesadilla, mi largo descenso al infierno, apenas comenzaba. Para entender verdaderamente la pura e insondable locura de esa acusación, tienes que entender las profundas raíces de nuestra historia compartida. Crecí en una clásica ciudad suburbana de tamaño medio, donde básicamente todo el mundo conocía los asuntos de los demás. El tipo de ciudad donde tu reputación del instituto te sigue hasta la tumba. Lucas y yo éramos inseparables.
Compartimos habitación en cada una de las vacaciones familiares hasta los 18 años. Construimos cabañas en los árboles del bosque detrás de su propiedad. Rompimos ventanas jugando al béisbol en la calle. Nos cubríamos las espaldas cuando nos escapábamos después del toque de queda. Incluso prometimos usar nuestro futuro dinero del fondo universitario para empezar un negocio juntos algún día. Chloe vivía exactamente a 3 casas de la de mis padres. Se mudó a nuestro tranquilo barrio cuando solo tenía 8 años. Era la niña pequeña y molesta, con las rodillas raspadas, que nos seguía constantemente por la manzana. Pero a medida que crecimos, se convirtió en una parte integral de nuestro grupo. La ayudé a estudiar para sus agónicos exámenes de matemáticas de la secundaria en la mesa de mi cocina. Cuando cumplió 16 años, fui yo quien le enseñó a conducir en mi destartalado y aterradoramente poco fiable Honda Civic. Literalmente, sacrifiqué la transmisión de mi coche rechinando las marchas para que ella pudiera pasar su examen de conducir. La veía exactamente de la misma manera que veía a mi hermana biológica, Jenny. Cuando Lucas y Chloe finalmente empezaron a salir en nuestro tercer año de universidad, toda la familia se alegró. Era la perfecta historia de amor de pueblo de cuento. Yo estaba genuinamente encantado por ellos. Ayudé a Lucas a elegir el anillo de compromiso de diamantes. Le ayudé a buscar el lugar para la pedida. La idea de que yo pudiera tocar a Chloe, o que ella pudiera mirarme de una manera romántica o sexual, era tan completamente repulsiva, tan fundamentalmente incestuosa en mi mente, que parecía una broma enferma y retorcida. Pero absolutamente nadie se reía cuando llegué a urgencias. Me senté solo en un cubículo blanco, estéril y helado, con una bolsa de plástico con hielo picado presionada firmemente contra mi cara palpitante. La doctora de urgencias, una mujer seria con un portapapeles, me preguntó si quería contactar a un abogado o presentar una denuncia policial por agresión. Me negué. Incluso después de la paliza, no podía obligarme a meter a mi primo en una celda. Me dijo que, milagrosamente, no tenía la nariz rota, solo gravemente magullada e hinchada por dentro, pero que tendría un ojo morado espectacular durante semanas y que las costillas magulladas harían que respirar fuera doloroso durante un mes. Me senté en esa camilla de papel crujiente e intenté llamar a Lucas. Saltó directamente al buzón de voz. Intenté llamar a Chloe. Buzón de voz. Intenté llamar a mi madre. Nada más que el interminable tono de llamada. Entonces, mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de texto de mi padre. Era corto. Era brutal. Y cambió la trayectoria de mi vida para siempre. La boda se cancela. Saca tus cosas del garaje esta noche. No entres en la casa. Me quedé mirando la pantalla rota de mi teléfono, hasta que las letras negras se volvieron borrosas. Me había mudado de casa de mis padres hacía años, a un pequeño apartamento en el centro, pero todavía guardaba cajas con preciosos recuerdos de la infancia, mi vieja colección de cromos de béisbol y pesados libros de texto universitarios en el garaje de mis padres. El hecho de que me estuviera diciendo que fuera a recoger mi basura no se trataba de las cajas físicas. Era un mensaje claro, inconfundible. Estaba siendo desahuciado de la jerarquía familiar. Estaba siendo borrado. Conduje a casa con un ojo completamente hinchado y cerrado, una bolsa de hielo derritiéndose sobre mis pantalones de traje arruinados. Es increíblemente peligroso conducir sin ninguna percepción de la profundidad, teniendo que girar constantemente mi torso dolorido y mis costillas magulladas solo para revisar mi punto ciego. Pero no tenía a dónde más ir. Entré en el familiar camino de entrada de hormigón. La pintura azul desvaída de la casa se veía exactamente igual que durante 20 años, pero de repente se sentía como territorio enemigo. La berlina de mi hermana Jenny estaba aparcada en la entrada. La camioneta de mi hermano Mark estaba aparcada de forma agresiva sobre el césped delantero. Toda la familia se había reunido. Se sentía exactamente como si estuviera llegando a un funeral, a mi propio funeral. Subí lentamente por el camino de entrada y marqué el código de 4 dígitos en el teclado del garaje. La pesada puerta de metal se abrió con un gemido. Mi madre estaba de pie en la puerta que daba a la cocina, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Mi padre estaba justo detrás de ella, con el rostro como una máscara de piedra. Mark y Jenny estaban sentados en la isla de la cocina,
mirándome como si fuera un extraño que acabara de entrar en su casa. El silencio era pesado, sofocante y ensordecedor. Entré en la penumbra del garaje. Levanté las manos, con las palmas abiertas, en un gesto de rendición absoluta y total. Les supliqué que hablaran conmigo. Les rogué que me dijeran qué estaba pasando. Pedí pruebas. Pedí un solo mensaje de texto, una foto filtrada, un testigo fiable, cualquier cosa que pudiera justificar esta locura. Mi madre se burló, un sonido áspero y cruel. De hecho, puso los ojos en blanco al ver mi cara magullada y ensangrentada. Me dijo que dejara de hacerme la víctima. Dijo que Lucas tenía una fuente muy fiable. Alguien nos había visto a Chloe y a mí juntos. Alguien sabía todo sobre nuestros encuentros secretos y asquerosos. Alcé la voz, con el dolor de las costillas encendiéndose. Pregunté, ¿quién? ¿Quién nos vio? ¿Cuándo? ¿Dónde? Mi padre se adelantó, sus botas pesando sobre el hormigón, y apuntó con un dedo rígido directamente a mi pecho. Dijo que los detalles específicos no importaban. Lo que importaba, era que yo había humillado a la familia frente a toda la ciudad. Mi hermano mayor, Mark, se acercó, recogió una bolsa de lona barata del suelo y me la arrojó violentamente a los pies. Me golpeó con fuerza en las espinillas. Estaba llena de objetos sueltos al azar, sacados de mis cajas de almacenamiento. Literalmente, acababa de meter mis recuerdos en una bolsa para acelerar mi partida. Mark me miró directamente a los ojos y me dijo que era una auténtica vergüenza. Jenny, que solía pedirme consejos sobre sus propias relaciones, ni siquiera me miraba a los ojos. Miré a mi madre. Le pregunté directamente cómo era posible que creyera esto. Le recordé la vez que me castigué a mí mismo durante un mes en el instituto, porque me sentía muy culpable por haberme escapado a una fiesta. Le recordé que ni siquiera podía mentir sobre haberme comido el último trozo de tarta en Acción de Gracias, sin ponerme rojo como un tomate y confesar. Le pregunté cómo podía desechar sin esfuerzo 27 años de conocer mi carácter moral, basándose en un rumor sin rostro. Ella me miró, con una expresión completamente inexpresiva, y dijo que ya no sabía quién era yo. Me agaché lentamente y recogí la bolsa de lona. Me di la vuelta y salí a la luz del sol que se desvanecía. No grité. No chillé. El dolor en mi pecho era tan increíblemente agudo, que apenas podía respirar. Sentí como si alguien hubiera metido la mano directamente en mi caja torácica, hubiera esquivado mis pulmones, y me hubiera aplastado el corazón con sus manos desnudas y frías. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral de tortura psicológica. Los rumores despiadados se extendieron por nuestra unida ciudad suburbana más rápido que un incendio forestal en California. No te das cuenta de lo profundamente arraigado que estás en una comunidad, hasta que esa comunidad decide colectivamente masticarte y escupirte. El lunes por la mañana, desesperado por una sensación de normalidad, intenté ir a mi gimnasio de siempre para quemar la ansiedad asfixiante. El gerente, Esteve, un tipo que solía ayudarme en el press de banca pesado todos los martes, me llevó a un lado cerca de la entrada. Ni siquiera me miró a los ojos. Me dijo que estaban revisando formalmente mi contrato de membresía. Me sugirió, en un tono bajo y amenazante, que buscara otro gimnasio porque mi presencia estaba causando una gran perturbación entre los demás miembros. Lucas entrenaba allí. Los amigos de Lucas entrenaban allí. Todos se pusieron de su lado sin una sola pregunta. Salí del gimnasio y fui a tomar mi café de la mañana. La barista local, una chica que normalmente tenía listo mi complicado pedido antes de que yo llegara a la caja, me entregó mi vaso de papel sin hacer contacto visual. No me saludó. Simplemente deslizó el vaso por el mostrador y pasó al siguiente cliente en un silencio total y gélido. Oficialmente, era un fantasma, un paria andante en la ciudad que había llamado hogar toda mi vida. Pero el verdadero punto de quiebre, el momento en que mi medio de vida se vio amenazado, ocurrió en el trabajo. Yo era analista financiero senior en una empresa de logística de tamaño medio, en camino a un importante ascenso. Entré en la oficina corporativa el martes, usando gafas de sol oscuras para ocultar mi cara horriblemente magullada. A la hora del almuerzo, recibí un correo electrónico frío. Me llamaron a recursos humanos.
Me senté en una oficina de cristal, estéril, frente a una representante de RR. HH. Llamada Susan. Juntó sus manos cuidadas sobre su escritorio de caoba y me dijo, con ese falso susurro corporativo, que varios empleados habían expresado una profunda preocupación por mi conducta personal fuera del trabajo. El chisme tóxico había traspasado los muros profesionales. Mencionó las estrictas cláusulas de moralidad de la empresa. No me despidió directamente. Sabía que una demanda por despido improcedente sería complicada, pero sugirió firmemente que un traslado a otra sucursal regional podría ser lo mejor para la moral de la empresa y mis futuras perspectivas salariales. Estaba siendo amenazado por el Tribunal de la Opinión Pública, luchando por la custodia de mi propia reputación profesional, y estaba perdiendo miserablemente. Más tarde esa semana, mientras estaba sentado solo en mi oscuro apartamento, saboreando un vaso de whisky barato, mi teléfono finalmente sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela e inmediatamente oí un sollozo pesado y entrecortado al otro lado. Era Chloe. Parecía que había estado llorando durante 100 años. Su voz estaba completamente destrozada, apenas un susurro. Me dijo que llamaba desde un teléfono prepago que compró en Walmart, porque sus padres le habían confiscado su teléfono móvil para registrarlo agresivamente en busca de pruebas de nuestra aventura. Pruebas que, obviamente, no encontraron, pero eso no los detuvo. Hablamos durante 2 horas angustiosas. Fue la conversación más deprimente y desgarradora de toda mi vida. Comparamos nuestras notas fragmentadas. Nos dimos cuenta de que a ninguno de los dos se nos había dado un juicio justo. Simplemente habíamos sido ejecutados sumariamente por las personas que decían amarnos. Chloe me contó que sus padres, profundamente religiosos, no solo habían cancelado el catering de la boda. Prácticamente la habían excomulgado de sus vidas. Su padre, el señor H., había invitado literalmente al pastor de su iglesia a la casa para rezar por ella, como si estuviera poseída por un demonio malicioso de la lujuria. Cuando ella se negó rotundamente a confesar un pecado que no cometió, su madre subió las escaleras, metió toda su habitación de la infancia en bolsas de basura de plástico negro y las arrastró hasta el porche delantero. Dejaron sus irreemplazables álbumes de fotos, sus diplomas de secundaria y sus queridos peluches de la infancia a la intemperie, bajo la lluvia torrencial. Su padre incluso amenazó con revocarle legalmente el acceso a un fondo universitario que había creado para sus futuros hijos. Chloe también había perdido su trabajo. La empresa de marketing para la que trabajaba estaba muy conectada con el lucrativo negocio de bienes raíces comerciales de mi tío Arthur. De repente, sus cuentas más importantes fueron reasignadas a empleados subalternos. La amonestaron 2 veces por estar distraída. Fue silenciosa y sistemáticamente expulsada para proteger la relación de la empresa con mi tío. Ambos nos sentamos al teléfono, con miles de kilómetros de distancia emocional entre nosotros y las familias que una vez amamos. Nos dimos cuenta de que no había forma de luchar contra esta locura absoluta. ¿Cómo demuestras lógicamente un negativo? ¿Cómo demuestras que no te acostaste con alguien? No puedes. Y cuanto más agresivamente luchas, más defensivo y culpable pareces ante las personas que ya han consolidado su juicio. Tomé una decisión final e inquebrantable esa noche. No iba a quedarme en una ciudad tóxica que me trataba como una enfermedad contagiosa. Solicité formalmente un traslado corporativo inmediato a la oficina de mi empresa en Boston. Metí toda mi vida en el maletero y el asiento trasero de mi coche. No contraté a una empresa de mudanzas profesional. No hice una fiesta de despedida agridulce. Simplemente cargué cajas de cartón en plena noche. Pero la traición definitiva, la puñalada final que cortó permanentemente mis lazos emocionales con mi familia, ocurrió el día antes de irme a la costa este. Me di cuenta de que había olvidado mi certificado de nacimiento original y algunos documentos financieros esenciales, guardados bajo llave en la caja fuerte del despacho de mi padre. Los necesitaba absolutamente para finalizar el contrato de alquiler de mi nuevo apartamento en Boston. Conduje hasta la casa de mis padres por última vez. Aparqué a 2 calles de distancia para que no vieran mi coche en su entrada. Caminé por el jardín del vecino hasta la parte trasera de la casa, con la intención de usar la llave de repuesto escondida bajo el helecho en maceta del patio para entrar a escondidas, coger los papeles y desaparecer. La ventana de la cocina estaba entreabierta para dejar entrar la brisa de verano.
Pude oír voces susurrantes en el interior. Eran mi madre y mi tía Evelyn, la madre de Lucas. Me quedé helado. Me agaché debajo del alféizar de la ventana, con la espalda pegada al revestimiento. Mis nudillos se pusieron blancos como el papel mientras me agarraba a la pared de ladrillo. Oí a mi tía Evelyn suspirar profundamente. Dijo, sé que la historia suena un poco loca. Lucas siempre ha sido increíblemente celoso, y tiende a reaccionar de forma exagerada cuando se siente amenazado. Mi madre respondió, y sus palabras exactas me pararon el corazón por completo. Dijo, lo sé, Evelyn. Ethan nunca nos ha mentido. Es un buen chico. Pero las invitaciones ya estaban enviadas. Se pagaron miles de dólares al catering. Toda la congregación de la iglesia sabe de la acusación. Ahora, si damos marcha atrás y decimos públicamente que Lucas cometió un error, la familia queda en ridículo. La gente hablará. Podría afectar a los negocios inmobiliarios de Arthur. Es más fácil dejar que Ethan cargue con la culpa de esto. Es fuerte. Lo superará con el tiempo. Tenemos que proteger la reputación de Lucas en la comunidad, y tenemos que proteger la herencia familiar de un escándalo público bochornoso. Dejé de respirar. El zumbido en mis oídos volvió más fuerte que nunca. Mi propia madre lo sabía. Sabía que la acusación estaba llena de agujeros enormes y evidentes. Conocía mi carácter moral, pero eligió activamente la posición social y la reputación financiera de la familia por encima de su propio hijo. Me sacrificó a los lobos de la opinión pública solo para evitar un poco de vergüenza en el club de campo local. Fue una transacción fría y calculada. Yo fui la moneda que ella pagó voluntariamente para mantener limpio el nombre de la familia. No entré. Me alejé de la ventana, volví a mi coche y me fui sin mi certificado de nacimiento. Pediría uno nuevo al gobierno estatal. Cambié mi número de teléfono móvil esa misma tarde. Bloqueé todas y cada una de las direcciones de correo electrónico asociadas a mi familia. Eliminé mis cuentas de redes sociales. Borré mi existencia de su realidad. En lo que a mí respectaba, Ethan, el hijo devoto, estaba muerto y enterrado. Conduje a través del país hasta Boston. Vi cómo el paisaje cambiaba de los imponentes pinos verdes del noroeste del Pacífico, a las llanuras onduladas del medio oeste, y finalmente, a la densa y acelerada arquitectura de ladrillo de la costa este. Cada milla que conducía era una milla de distancia permanente entre yo y el veneno de mi pasado. Llegué a Boston con 2 maletas, una cara magullada que finalmente se estaba curando a un amarillo apagado y enfermizo, y un corazón hecho de hielo sólido e irrompible. Boston era exactamente lo que mi alma destrozada necesitaba. Lo glorioso y liberador de una ciudad masiva y en expansión es el anonimato absoluto que proporciona. A nadie le importaba quién era yo. Nadie me miraba con recelo cuando caminaba por el pasillo del supermercado. Los baristas de las cafeterías locales no conocían mi retorcida historia familiar. Solo querían saber si quería leche de avena o normal en mi café con leche. Me lancé a mi nuevo puesto corporativo con una obsesión maníaca e implacable. Sin cenas familiares obligatorias, sin barbacoas de fin de semana obligatorias, ni agotadores dramas entre hermanos que me distrajeran, tenía 80 horas a la semana para dedicarme por completo a mi carrera. Era el primero en pasar mi tarjeta en la oficina por la mañana y el último en salir del aparcamiento por la noche. Absorbí datos complejos, optimicé rutas logísticas masivas y empecé a proponer estrategias financieras innovadoras directamente a los socios principales. Mi dedicación implacable llamó rápidamente la atención del director general regional, un hombre brillante y directo llamado David. David era despiadado en las negociaciones comerciales, pero poseía una rara habilidad para reconocer el talento en bruto y sin filtros. No le importaba mi pasado, mi ciudad natal o mi linaje familiar. Solo le importaba mi rendimiento y mi empuje. En 2 años, bajo su tutela directa, recibí un enorme ascenso ejecutivo. Mi salario se duplicó con creces. Empecé a construir una cartera de jubilación robusta y agresiva. Me mudé de mi estrecho y ruidoso estudio y invertí en una hermosa propiedad histórica en un barrio tranquilo y próspero. Estaba teniendo un éxito que superaba mis sueños más salvajes y ambiciosos, completamente independiente de las personas que predijeron con confianza que no llegaría a nada. Y entonces, en medio de mi triunfo profesional, conocí a Sara.
La conocí en una gala benéfica corporativa de alto nivel, que recaudaba dinero para las escuelas locales. Ella era arquitecta principal en una empresa rival, brillante, ingeniosa, ferozmente independiente e increíblemente centrada. Conectamos al instante por un odio compartido hacia los pretenciosos eventos de networking. Cuando las cosas empezaron a ponerse serias después de nuestra quinta cita, supe que tenía que contarle la verdad sobre mi pasado antes de seguir adelante. No quería fantasmas que persiguieran nuestros cimientos. La senté en mi espacioso salón, serví 2 copas de un vino tinto caro y le expuse toda la verdad, fea y sin adornos. Le hablé de la boda, del puñetazo violento, de las acusaciones infundadas, de la pérdida de mi familia y de mi exilio autoimpuesto. Esperaba que me mirara con lástima o, peor aún, con profunda sospecha. En lugar de eso, dejó tranquilamente su copa de vino en el posavasos, me miró directamente a los ojos y dijo: «Suenan como una secta tóxica y narcisista. Sobreviviste a ellos. Estoy increíblemente orgullosa de ti». Ese fue el momento exacto en que supe con absoluta certeza que me iba a casar con ella. Sara se convirtió en mi ancla en la tormenta. Me ayudó pacientemente a reconstruir la capacidad de confianza que creía permanentemente destrozada. Construimos una vida hermosa, tranquila e increíblemente satisfactoria juntos. Chloe y yo mantuvimos el contacto a través de un hilo de correo electrónico seguro y privado. Se había establecido en Chicago, había encontrado a un ingeniero de software brillante y de buen corazón que la trataba como a una reina, y estaba prosperando en su propia y exigente carrera. Éramos 2 supervivientes con cicatrices que habíamos escapado con éxito de la zona de la explosión y habíamos construido imperios desde las cenizas. Pasaron 5 años en un abrir y cerrar de ojos. 5 años de silencio absoluto y dichoso por parte de mis parientes de sangre. 5 años de paz ininterrumpida. Luego, en una tarde de martes húmeda y neblinosa a finales de octubre, la tormenta finalmente me localizó. Estaba en la oficina corporativa hasta tarde, finalizando un enorme informe financiero trimestral para David. Sara trabajaba desde nuestra oficina en casa. Mi teléfono móvil vibró violentamente sobre mi escritorio de roble. Era Sara. Nunca llamaba durante las horas de trabajo a menos que fuera una emergencia médica o una crisis. Contesté al primer timbrazo. Su voz era tensa, rápida, llena de pánico. Ethan, tienes que volver a casa ahora mismo. Inmediatamente. No hice ni una sola pregunta. Cogí mi abrigo de lana, corrí hacia el ascensor y superé varios límites de velocidad para volver a nuestro tranquilo barrio. Cuando entré en el camino de entrada, con los neumáticos chirriando ligeramente, todas las luces de seguridad exteriores de nuestra casa estaban encendidas. Metí la llave en la cerradura, abrí la puerta principal y entré. Sara estaba de pie en medio del pasillo. Sostenía un pesado y sólido bate de béisbol de metal en su mano derecha. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretarlo. Sus ojos estaban muy abiertos, con una mezcla de miedo y una feroz protección. ¿Qué ha pasado? ¿Estás herida?, pregunté, con el corazón martilleándome furiosamente contra las costillas. No habló. Simplemente señaló hacia la puerta principal con la punta del bate de aluminio. Pegado a la madera pulida de nuestra puerta principal, justo a la altura de los ojos, había un sobre blanco, liso y sin marcar. Sin sello de correos, sin remite. No había sido enviado por correo. Había sido entregado en mano. Alguien había caminado físicamente hasta mi porche, en mi nueva ciudad, a 3000 millas de mi pasado tóxico, y lo había colocado allí. Extendí la mano, que me temblaba ligeramente, y abrí el sobre de un tirón. Dentro había un único trozo de papel de cuaderno barato y con rayas. La escritura era errática, desordenada, escrita por una mano que claramente temblaba de adrenalina o agotamiento. Decía: Ethan, tenemos que hablar. Sé la verdad sobre todo. Volveré esta noche. No había firma al final de la página, pero no la necesitaba. Reconocí esa escritura específica y descuidada al instante. La había visto en innumerables tarjetas de cumpleaños, en tareas compartidas de la secundaria y en una invitación formal de padrino. Era Lucas. Mi santuario, cuidadosamente construido, había sido violado.
El fantasma de mi pasado me había rastreado minuciosamente por todo el país, y estaba de pie, justo al otro lado de mi puerta, amenazando con arrastrarme de nuevo al barro. Miré a Sara. Le quité suavemente el pesado bate de béisbol de las manos y lo apoyé contra la pared del pasillo. Me acerqué y eché el cerrojo, deslizando la cadena de seguridad en su lugar. Pensé que lo peor había pasado hacía 5 años, cuando me alejé de aquella casa. Estaba tan increíble, tan ingenuamente equivocado. El verdadero ajuste de cuentas, la explosión que destrozaría a mi familia para siempre, estaba a punto de comenzar. Me quedé completamente congelado en el pasillo brillantemente iluminado de mi casa en Boston. La pesada y sólida madera de roble de la puerta principal era la única barrera física que separaba mi nueva vida, pacífica y cuidadosamente construida, de los restos absolutamente tóxicos de mi pasado. La gruesa cadena de seguridad de latón estaba firmemente echada. El pesado cerrojo estaba completamente puesto. Sara estaba a pocos metros detrás de mí, con una postura rígida y defensiva, el bate de béisbol de aluminio todavía descansando, suelto pero seguro, en su mano derecha. Respiré lenta, profunda y agónicamente, dejando que la helada e innegable realidad de la situación me invadiera. El fantasma me había rastreado por todo el país. Di un paso adelante, las tablas del suelo crujiendo ligeramente bajo mi peso, y pegué la cara al frío cristal de la pequeña mirilla. De pie en mi porche delantero, completamente bañado por el resplandor amarillo, duro e implacable de la luz de seguridad con sensor de movimiento, estaba Lucas. Casi no lo reconocí. El hombre que estaba en mi felpudo era una cáscara hueca y decadente del chico de oro que yo solía conocer. El Lucas de nuestra ciudad natal, el arrogante heredero que solía pasar una hora entera peinándose meticulosamente antes de una cena familiar informal, parecía completamente destruido. Llevaba una camisa de botones azul, desvaída y muy arrugada, que le colgaba de forma holgada y patética sobre su cuerpo adelgazado. Claramente, no se había afeitado en varios días. Su cara estaba cubierta por una barba oscura, irregular y descuidada que hacía que su mandíbula pareciera débil y cansada. Sus ojos, que antes estaban tan llenos de arrogante confianza, estaban muy inyectados en sangre y completamente rodeados por profundas bolsas de color morado, como si estuvieran magullados. Parecía agotado. Parecía completamente derrotado. Parecía significativamente mayor de sus 32 años. Cambiaba su peso nerviosamente de un pie a otro, mirando constantemente por encima del hombro hacia la calle oscura, comportándose exactamente como un hombre paranoico que huía activamente de un fantasma aterrador. Levantó su tembloroso puño derecho y volvió a golpear la madera. 3 golpes secos, frenéticos y desesperados que resonaron en mi silencioso pasillo. No alcancé el pomo. No quité el cerrojo. Pegué la boca a la rendija entre la puerta y el marco y hablé con una voz tan increíblemente baja, plana y fría que hasta a mí me sorprendió. No grité. No chillé. Le dije que tenía exactamente 10 segundos para darse la vuelta, salir de mi propiedad privada y desaparecer en la noche antes de que yo llamara al departamento de policía de Boston y lo hiciera arrestar y procesar formalmente por allanamiento de morada. Le oí jadear violentamente al otro lado de la puerta. Apretó agresivamente ambas manos desnudas contra el exterior del cristal esmerilado. Su voz sonaba muy ahogada por la gruesa madera, quebrándose con un pánico patético y creciente. Me suplicó que abriera la puerta solo 5 minutos. Me rogó, jurando por la tumba de nuestro abuelo que había conducido un coche de alquiler directamente desde el Aeropuerto Internacional Logan, que se había gastado miles de dólares en contratar a un investigador privado solo para encontrar mi dirección no registrada. Y que necesitaba desesperada y urgentemente hablar conmigo. Dijo, con la voz rota en un sollozo patético, que finalmente sabía la verdad absoluta sobre todo. Sentí un repentino, agudo y peligroso pico de adrenalina inundar mis venas, pero lo reprimí agresivamente, empujándolo a los rincones oscuros de mi mente. Le dije, a través de la pesada madera, que el momento apropiado para hablar había expirado oficialmente hacía exactamente 5 años, mientras yo me desangraba literalmente en el suelo de madera de su caro lugar de bodas. Le recordé explícitamente que la última vez que estuvimos físicamente en la misma habitación, él me había atacado cobardemente por la espalda, me había roto la nariz, pateado mis costillas magulladas y había permitido felizmente que toda nuestra familia extendida me echara a la calle como una bolsa de basura podrida y contagiosa.
Empezó a llorar con sollozos reales, fuertes, patéticos y entrecortados, allí mismo, en mi porche delantero, para que todo mi próspero vecindario lo oyera. Apoyó la frente con fuerza contra la puerta y confesó que toda su vida se estaba desmoronando rápidamente. Dijo que actualmente estaba pasando por un divorcio brutal y muy disputado. Me dijo que Vanessa, la mujer con la que se había casado apresuradamente solo 2 años después de su desastrosa boda cancelada con Chloe, lo había destruido completa y sistemáticamente. El nombre de Vanessa activó inmediatamente un oscuro recuerdo enterrado en el fondo de mi cerebro. Era una chica de su gimnasio local de alta gama en nuestra ciudad natal, una conocida casual y demasiado amigable que siempre parecía un poco demasiado interesada en su relación romántica con Chloe. Le pregunté, con un tono lleno de puro e inalterado sarcasmo, que tenía que ver su miserable y fracasado matrimonio conmigo y con la vida que yo había construido aquí. A través de sus patéticas lágrimas, Lucas reveló la verdad repugnante, devastadora y casi increíble. Durante una monumental discusión a gritos y con platos rotos sobre la división de bienes, las cuentas de jubilación y las propiedades inmobiliarias comerciales en medio de su amargo proceso de divorcio, Vanessa había perdido completamente los estribos. En un ataque ciego de despecho absoluto y vicioso, queriendo herir a Lucas de la manera más profunda y permanente humanamente posible, confesó el pecado original e imperdonable. Le gritó directamente a la cara que ella era la fuente anónima e invisible. Ella fue quien fabricó toda la elaborada historia sobre Chloe y yo teniendo una aventura secreta y asquerosa. Había querido a Lucas para ella desde el principio. Vio lo unida que era nuestra familia, vio lo increíblemente feliz y seguro que estaba él con Chloe, y diseñó sistemática y fríamente una mentira masiva para hacer estallar la boda de la década. Le proporcionó detalles falsos y muy específicos sobre encuentros inexistentes en hoteles. Manipuló expertamente sus inseguridades y celos naturales y profundamente arraigados. Plantó las semillas venenosas, las regó con falsa simpatía y luego se retiró para observar desde la barrera cómo él quemaba voluntariamente su propia vida, su relación con su novia y su relación con su mejor amigo, hasta los cimientos. Me quedé perfectamente quieto en mi pasillo. El silencio en mi casa era absoluto y pesado. Sara se adelantó y colocó una mano suave y tranquilizadora sobre mi tenso hombro. Lucas me suplicó que le dejara entrar en la casa. Dijo que lo sentía increíble, inimaginablemente. Dijo que había sido un ciego, que Vanessa lo había manipulado expertamente como un violín barato, y que solo quería desesperadamente recuperar a su hermano. De hecho, me pidió, sin ninguna ironía en su voz, que le diera la información de contacto privada de Chloe para que pudiera llamarla y disculparse con ella también. Creía genuina y delirantemente que presentarse como una víctima ingenua de la manipulación sociopática de Vanessa borraría mágica e instantáneamente el increíble trauma y la humillación pública que me había infligido. Me acerqué más a la pesada puerta. No alcé la voz ni un solo decibelio. Hablé con una precisión absoluta, clínica y quirúrgica. Le dije que Vanessa podría haber encendido la cerilla con éxito, pero que fue él quien vertió con entusiasmo la gasolina por toda la casa. Le dije que Vanessa no lo forzó físicamente a agredirme violentamente por la espalda cuando estaba indefenso. Vanessa no lo forzó a humillar públicamente a su inocente novia frente a cientos de personas. Vanessa no forzó a toda nuestra familia, a nuestros padres, tías y tíos, a exiliarme permanentemente de mi propia ciudad natal sin exigir ni una sola pizca de evidencia real y verificable. Le dije que su patética disculpa no tenía ningún valor para mí, porque solo se estaba disculpando ahora que su propia y cómoda vida estaba en ruinas absolutas. No sentía un arrepentimiento genuino por haberme herido. Simplemente sentía un arrepentimiento increíble por haber sido engañado por una cazafortunas. Le dije que volviera al aeropuerto, que se subiera a un avión y que volviera con la familia tóxica y cobarde que eligió conscientemente creer una mentira ridícula por encima de su propia carne y sangre. Y luego, sin esperar su respuesta, le di la espalda a la puerta y me alejé. Entré en el salón, me senté pesadamente en el borde del sofá de cuero y saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Navegué por el menú de configuración hasta mi lista de contactos bloqueados. Por primera vez en 5 largos y silenciosos años, desbloqueé el número de teléfono móvil de mi madre. En 30 segundos, mi teléfono comenzó a vibrar violentamente en mi palma. Fue un torrente abrumador de mensajes de texto. Párrafos largos, divagantes y desesperados.
Mi madre claramente había estado intentando enviarme mensajes frenéticamente durante días, y en el momento exacto en que se levantó el bloqueo digital, la enorme acumulación inundó mi bandeja de entrada. Me senté en la penumbra del salón y los leí. Escribió extensamente sobre el caótico divorcio. Escribió sobre la devastadora demanda multimillonaria que Vanessa había presentado, tratando de reclamar legalmente la mitad del negocio de contratista de Lucas, sus fondos de jubilación y la casa principal. Escribió sobre cómo toda la familia extendida estaba en un estado de shock absoluto y paralizado. Pero lo más importante, escribió sobre lo profundamente que todos me extrañaban. Intentó desesperadamente enmarcar toda la situación como una tragedia familiar colectiva e inevitable. Usó repetidamente palabras suaves y minimizadoras como malentendido, manipulación y errores desafortunados. De hecho, tuvo la audacia de decir que todos eran víctimas inocentes de una sociópata cruel y calculadora, y que necesitábamos urgentemente unirnos como una familia unida para sanar de este trauma. Leí cada una de sus palabras manipuladoras. Leí cómo mi padre quería comprarme inmediatamente un billete de avión en primera clase para que volviera a casa para la cena de Acción de Gracias. Leí cómo mi hermana, Jenny, supuestamente había mantenido mi antigua habitación de la infancia exactamente como la dejé, intacta durante 5 años. Fue una clase magistral de manipulación emocional y narcisista. Estaban tratando desesperadamente de reescribir nuestra oscura historia, tratando de pasar por alto por completo la pura brutalidad de sus acciones, echando el 100% de la culpa a una mujer que apenas conocía. Querían una pizarra limpia y reluciente, sin hacer el trabajo agónico y humillante de una rendición de cuentas pública genuina. Egoístamente, querían que yo volviera al redil, que sonriera para las fotos de las fiestas y que desempeñara el papel familiar del hijo indulgente y magnánimo, para que finalmente pudieran dejar de sentirse tan increíblemente culpables por ser monstruos absolutos. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo, para que sepa que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más gente descubra esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. No respondí de inmediato a los frenéticos y emocionalmente cargados mensajes de texto de mi madre. Dejé cada uno de ellos en leído. Quería que el silencio ensordecedor se extendiera por las millas entre Massachusetts y Oregón. Quería que se sentaran en sus casas y sintieran una fracción diminuta y microscópica de la ansiedad agónica y desgarradora que yo había sentido durante mis primeros y profundamente solitarios meses en Boston. En lugar de escribir una respuesta, abrí mi ordenador portátil corporativo e inicié una videollamada segura y encriptada con Chloe. Cuando su rostro finalmente apareció en la pantalla brillante, se veía absolutamente radiante. Estaba sentada en el espacioso salón de su apartamento de gran altura, con vistas al espectacular horizonte del centro de Chicago, bebiendo un café artesanal, con un aspecto completamente desapegado y elevado de la patética pesadilla que ocurría en la costa oeste. Resumí rápida y precisamente la aparición patética y llorosa de Lucas en mi porche delantero y el subsiguiente diluvio de mensajes manipuladores de mi madre. Le conté los detalles exactos sobre la confesión explosiva de Vanessa durante la disputa del divorcio. Chloe no pareció sorprendida en lo más mínimo. No jadeó ni se tapó la boca. De hecho, soltó una risa corta, oscura e increíblemente cínica. Sacudió la cabeza lentamente y dijo que tenía un sentido perfecto y aterrador. Me recordó cómo Vanessa solía aparecer convenientemente en la misma cafetería que Chloe frecuentaba, haciendo sutilmente preguntas inquisitivas sobre nuestra dinámica familiar. Pero cuando le pregunté a Chloe qué quería hacer con esta revelación, sus ojos brillantes se endurecieron como acero pulido e impenetrable. Se acercó a su cámara web. Dijo que estaba increíblemente cansada de ser un fantasma silencioso en su retorcida narrativa. Quería mirarlos directamente a los ojos una última vez, en sus propios términos, para mostrarles exactamente lo que habían desechado brutalmente. Formulamos un plan estricto e inflexible. Más tarde esa noche, envié un único y breve correo electrónico, muy profesional, a la cuenta de mi madre. Le dije que aceptaría una única reunión familiar, pero solo bajo mis condiciones estrictas y no negociables. Sería una reunión digital a través de una conferencia de Zoom, exactamente a las 10 de la mañana, hora del este, del sábado por la mañana.
Todos los que tuvieron algo que ver en mi exilio debían estar presentes en la cámara: mis padres, mis hermanos, Lucas, mi tía Evelyn, mi tío Arthur y los padres de Chloe, el señor y la señora H. Declaré explícitamente que si faltaba una sola persona en la cuadrícula, o si alguien intentaba grabar la sesión, terminaría inmediatamente la llamada y cambiaría mi información de contacto permanentemente, borrándolos para siempre. El sábado por la mañana llegó con un viento frío y cortante que soplaba desde el puerto de Boston. Me senté en la gran mesa de comedor de roble, con una taza de café negro caliente en las manos. Sara se sentó justo fuera de cámara, a mi derecha, con su mano descansando tranquilizadoramente sobre mi rodilla debajo de la mesa, ofreciéndome silenciosamente su apoyo inquebrantable. Respiré hondo, centré mis emociones y hice clic en el botón para iniciar la reunión. Uno por uno, los pequeños recuadros digitales poblaron la pantalla. Fue una experiencia increíblemente surrealista, casi extracorporal. Verlos a todos reunidos en el familiar salón de la casa de mis padres, con sus rostros visiblemente envejecidos, surcados por el estrés y cargados de una culpa inconfundible, fue como mirar a un grupo de completos extraños. Lucas estaba sentado torpemente en el borde del sofá floral, mirando fijamente la alfombra. Mi madre ya estaba agarrando un puñado de pañuelos, secándose los ojos rojos e hinchados. Mi padre parecía rígido, a la defensiva y profundamente incómodo en su sillón. Y allí, sentados rígidamente en la esquina, en dos sillas de comedor que habían traído, estaban el señor y la señora H., los padres de Chloe. El señor H., de hecho, sostenía una gran Biblia encuadernada en cuero en su regazo. El recuadro de vídeo de Chloe permaneció en negro durante un largo y tenso momento, mostrando solo su elegante nombre en texto blanco. Entonces, su cámara se encendió. Se veía absolutamente impresionante, con una chaqueta de traje corporativa elegante, el pelo perfectamente peinado, irradiando un aura de autoridad absoluta e inquebrantable. En el momento exacto en que mi madre vio mi cara en la gran pantalla de televisión a la que habían conectado el portátil, se derrumbó por completo. Empezó a disculparse profusamente, sus palabras atropellándose en una carrera desesperada y caótica. Lloró diciendo que estaban completamente cegados por el abrumador drama del día de la boda, que Vanessa había tejido una red de mentiras tan increíblemente convincente e intrincada, y que habían fracasado miserablemente como padres. Mi tío Arthur intervino, carraspeando torpemente, tratando de usar su voz de hombre de negocios, profunda y autoritaria, para apelar a mi sentido del deber familiar. De hecho, tuvo la pura e inalterada audacia de mencionar la herencia familiar y las propiedades inmobiliarias. Dijo que el complejo patrimonio de mi difunto abuelo finalmente se estaba resolviendo a través de los abogados de sucesiones, y querían asegurarse de que mi nombre fuera completamente restituido en el testamento legal y el fideicomiso familiar. Como si un trozo de dinero y algunos títulos de propiedad pudieran mágicamente devolverme mi dignidad robada. Los dejé hablar. Me senté allí en total silencio y dejé que agotaran por completo sus patéticas, ensayadas y vacías disculpas. Los vi intentar desesperada y frenéticamente construir un frágil puente de madera sobre un cañón masivo y bostezante que ellos mismos habían volado previamente con dinamita. Cuando la sala finalmente cayó en un silencio pesado y expectante, esperando ansiosamente mi absolución y perdón, me incliné hacia el micrófono. Les dije, con la voz completamente desprovista de emoción, que no quería ni un solo céntimo de su dinero. Les dije que podían quedarse con la herencia, la casa familiar, los bienes raíces y su legado tóxico. Desmantelé sistemáticamente toda su defensa, pieza por pieza, como un experimentado abogado corporativo diseccionando un contrato altamente fraudulento frente a un juez. Apunté directamente a la lente de la cámara web y me dirigí a mi madre por su nombre de pila. Le pregunté si recordaba una tarde soleada específica de hace 5 años, el día antes de mudarme a Boston. Le recordé la conversación privada que tuvo con la tía Evelyn en la cocina, mientras la ventana estaba entreabierta. Vi cómo el color se drenaba completa e instantáneamente de su rostro, dejándola como un cadáver aterrorizado, mientras le citaba sus exactas y condenatorias palabras. Le dije a toda la sala abarrotada que mi madre sabía que la acusación era una mentira. Les dije que ella había admitido explícitamente a Evelyn que conocía mi carácter, pero que, consciente y deliberadamente, eligió sacrificarme para proteger la frágil reputación de Lucas y los lucrativos negocios inmobiliarios de mi tío Arthur en la comunidad. Expuse el hecho innegable y feo de que esta situación nunca se trató de que fueran víctimas inocentes manipuladas por Vanessa.
Se trató de que ellos eligieron activamente el camino de menor resistencia. Se trató de pura e inalterada cobardía y de la preservación de su estatus social en el club de campo. Mi padre intentó intervenir bruscamente, levantando la mano y alzando la voz, pero lo interrumpí con una sola y seca orden. Le dije que perdió permanentemente el derecho a hablarme como un padre la noche que me envió un mensaje de texto para que recogiera mi basura del garaje como un perro callejero. Entonces, Chloe activó su micrófono. La tensión en la sala digital era tan increíblemente densa que podías ahogarte físicamente con ella. El señor H., el padre de Chloe, comenzó a hablar inmediatamente en el segundo en que vio el icono verde del micrófono iluminarse junto a su nombre. Usó su voz de iglesia, profunda, retumbante y autoritaria. Intentó agresivamente citar las escrituras sobre el hijo pródigo que regresa a casa, sobre la necesidad divina del perdón y sobre la gracia de Dios que sana todas las heridas terrenales. Chloe no alzó la voz. No gritó, pero sus palabras, cuidadosamente elegidas, golpearon la sala como un golpe físico y devastador. Lo detuvo a mitad de la frase. Miró directamente a su padre a través de la lente de alta definición y dijo: «No te atrevas a citarme la Santa Biblia. No me mostraste ni una pizca de gracia. Empacaste maliciosamente mis preciosos recuerdos de la infancia en bolsas de basura de plástico negro y los dejaste bajo la lluvia torrencial para que se arruinaran. Amenazaste legalmente con cortar el fondo universitario que habías establecido, no solo para mí, sino para mis futuros hijos no nacidos. Usaste tu influencia para que me despidieran de mi trabajo de marketing para proteger tu propia y patética posición social en la congregación. Me trataste como una enfermedad contagiosa porque era financiera y socialmente más fácil que hacer frente a un rumor infundado». La señora H. comenzó a llorar ruidosamente, enterrando la cara en sus manos temblorosas. Chloe no se inmutó. No ofreció ni una pizca de consuelo. Les dijo que habían fallado en su deber más básico y fundamental como padres, que era proteger a su hija del daño. Les dijo que su nueva familia elegida en Chicago, los increíbles amigos y el brillante prometido que había elegido para sí misma, poseían más integridad moral, lealtad y amor en sus meñiques que todo su linaje sanguíneo en conjunto. El silencio que siguió a su declaración fue absoluto y final. Habían esperado hijos enfadados. Habían esperado una pelea a gritos que eventualmente podrían calmar. No habían esperado esta ejecución fría, calculada y quirúrgica de su autoridad parental. No éramos adolescentes enfadados haciendo una rabieta. Éramos adultos de gran éxito y ferozmente independientes, sosteniendo un espejo implacable ante sus colosales e imperdonables fracasos. Las secuelas psicológicas y sociales de esa definitiva llamada de Zoom fueron espectaculares de presenciar. Una vez que la reconfortante ilusión de nuestro posible regreso fue violentamente destrozada, la verdad increíblemente fea detrás de su repentina desesperación comenzó a salir a la superficie. Verás, cuando un sistema familiar altamente tóxico y narcisista pierde irrevocablemente a su chivo expiatorio designado, inevitablemente se vuelve contra sí mismo para sobrevivir. Durante las siguientes semanas, a través de algunas conexiones mutuas, muy chismosas, que quedaban de mi antiguo instituto y que se habían puesto en contacto a través de LinkedIn para disculparse por su comportamiento pasado, las últimas piezas del rompecabezas finalmente encajaron. Los giros simplemente seguían llegando, despegando las capas y revelando la podredumbre absoluta y supurante en el núcleo mismo de mi antigua familia y sus asociados. Resultó que Marcus, el supuesto padrino que había ayudado alegremente a Lucas a agredirme físicamente en el lugar de la boda, en realidad había sabido la verdad innegable sobre la mentira de Vanessa durante más de 3 años. Durante una fiesta de Nochevieja muy alcoholizada en un bar local, Vanessa se había emborrachado hasta perder el conocimiento y se le había escapado. Se había jactado arrogantemente ante Marcus de lo increíblemente fácil que había sido manipular toda la situación, eliminar a Chloe y asegurarse la riqueza de contratista de Lucas para sí misma. Pero Marcus nunca le dijo una sola palabra a Lucas. Nunca defendió mi honor. ¿Por qué? Porque Marcus era actualmente socio subalterno en la enorme empresa de bienes raíces comerciales de mi tío Arthur. Contaba con un enorme ascenso de 6 cifras y una asociación senior muy lucrativa para el final del año fiscal. Calculó matemáticamente que exponer a Vanessa humillaría profundamente a Lucas, enfurecería públicamente a mi poderoso tío y pondría en grave peligro su salario, sus bonificaciones y todo su futuro en la empresa. Eligió activa y conscientemente la trayectoria de su carrera por encima de mi inocencia y el matrimonio de su mejor amigo.
Cuando Lucas descubrió esto accidentalmente leyendo viejos mensajes de texto durante el brutal proceso de descubrimiento del divorcio, perdió por completo los estribos. Los dos antiguos mejores amigos terminaron en un altercado físico, vicioso y sangriento en el aparcamiento ejecutivo de la empresa inmobiliaria, lo que llevó a Marcus a presentar formalmente cargos de agresión grave contra Lucas y a que lo despidieran. Pero la revelación más patética y alucinante fue el verdadero motivo oculto de Lucas para volar a través de todo el país y plantarse llorando en mi porche delantero. Nunca se trató de un remordimiento genuino y profundo. Se trató de pura y desesperada supervivencia financiera. Vanessa era una oponente notablemente despiadada en los tribunales. Había contratado a un notorio y sanguinario tiburón de los abogados de divorcios, especializado en desmantelar por completo a individuos de alto patrimonio. Como Lucas había firmado tontamente una serie de acuerdos financieros y contratos de empresa conjunta terribles y legalmente vinculantes durante su breve y muy caótico matrimonio, Vanessa estaba, sistemática y legalmente, despojándolo de sus activos. Iba agresivamente a por su negocio de contratista, sus cuentas de ahorro personales, su extenso plan de jubilación y la casa principal. También estaban envueltos en una viciosa y muy publicitada batalla por la custodia de sus dos caros Golden Retrievers, acumulando decenas de miles de dólares en exorbitantes honorarios legales por hora cada mes. Lucas estaba funcional e innegablemente en bancarrota. Su puntuación de crédito estaba completamente destruida. Mis padres y sus padres ya habían agotado por completo sus fondos líquidos disponibles y vaciado sus ahorros de emergencia tratando de sacarlo de su interminable lío legal. Vino a Boston porque su investigador privado había realizado una verificación de antecedentes completa y una búsqueda de activos sobre mí. Vio que yo era un ejecutivo senior en una importante empresa de logística. Vio los registros públicos del condado de la excelente propiedad inmobiliaria de varios millones de dólares que había comprado en un barrio histórico. Sabía que mi salario anual y mi estructura de bonificaciones eran sustanciales. No voló 3000 millas para disculparse entre lágrimas por destruir mi vida y romperme la nariz. Voló 3000 millas para, esencialmente, pedirle al hombre al que había golpeado hasta sangrar un rescate financiero masivo. Quería un préstamo de 6 cifras para pagar a su agresivo abogado de divorcios y así no terminar viviendo en un motel. Cuando me enteré de esta verdad absoluta, cualquier fracción persistente y microscópica de culpa familiar que pudiera haber sentido subconscientemente por cortar con ellos se desvaneció por completo en el aire. Fue increíble y profundamente liberador. Fue la confirmación final e innegable que necesitaba desesperadamente de que había tomado la decisión absolutamente correcta al dejar esa ciudad atrás. No eran una familia unida por el amor. Eran un organismo parásito y oportunista que solo extendía las manos cuando necesitaban alimentarse del éxito de otra persona. Habían pasado 5 largos años tratándome agresivamente como a un fantasma muerto, borrando mi nombre de sus labios. Y en el momento exacto en que se dieron cuenta de que el fantasma tenía dinero, bienes raíces y un salario alto, de repente, milagrosamente, creyeron en las resurrecciones. Era moralmente repugnante. Pero también fue el cierre profundo que necesitaba desesperadamente. La narrativa finalmente estaba completa. Ya no era la víctima trágica de un terrible malentendido. Era el vencedor indiscutible que había burlado con éxito a una guarida de ladrones manipuladores. Tras esa revelación, tomé medidas inmediatas y decisivas. Cambié mi número de teléfono móvil personal por una última y permanente vez, asegurándome de que no estuviera en la guía. Programé una reunión privada con el jefe de mi equipo de seguridad corporativa en la oficina ejecutiva de Boston. Les proporcioné fotografías de alta resolución de Lucas, mis padres, mis hermanos y mis tíos, junto con instrucciones legales estrictas e inflexibles para negarles inmediatamente la entrada al edificio y llamar a las autoridades locales si alguna vez intentaban aparecer en mi lugar de trabajo. Establecí una fortaleza impenetrable y legalmente fortificada alrededor de mi vida, mi floreciente carrera y mi paz mental, ganada con tanto esfuerzo. Me di cuenta, a través de esta agonizante experiencia, de que establecer límites estrictos no es un acto de crueldad o venganza. Es un acto de profunda y necesaria autopreservación. No puedes sanar tus profundas heridas psicológicas en el mismo entorno tóxico que te enfermó violentamente en primer lugar. No puedes negociar racionalmente con personas profundamente rotas que ven tu amabilidad y perdón innatos como una debilidad evidente para ser explotada sin fin. Había pasado la totalidad de mis 20 años tratando desesperadamente de ser el hijo perfecto y obediente,
el hermano mayor fiable, el primo leal y firme. Había contorsionado mi propia personalidad y sacrificado mi propia felicidad para encajar sin problemas en sus expectativas rígidas y exigentes. Y mi recompensa final por una vida de devoción fue una cara brutalmente magullada, una reputación destrozada y una bolsa de basura de lona barata llena de mis pertenencias, arrojada en el camino de entrada. Ahora, bien entrado en mis 30, mi propósito final en la vida es completa y fundamentalmente diferente. Mi propósito es proteger y nutrir ferozmente la hermosa familia que estoy construyendo activa y conscientemente con mis propias manos. El viernes pasado por la noche, el viento otoñal y fresco aullaba desde las oscuras aguas del puerto de Boston, haciendo sonar suavemente las históricas ventanas de paneles de nuestro cálido hogar. Sara estaba en la espaciosa cocina, tarareando una suave melodía para sí misma mientras preparaba expertamente la cena. El increíble y reconfortante olor a ajo asado, romero fresco y pan horneado llenaba el cálido aire. Era una escena doméstica simple, increíblemente mundana. Pero para mí, después de años de guerra emocional, se sentía como un milagro literal. Se sentía exactamente como salir de una ventisca helada y cegadora y finalmente sentarse junto a un fuego cálido y crepitante. Entré silenciosamente en nuestro dormitorio principal y abrí el pesado cajón inferior de mi cómoda de roble macizo. Escondida cuidadosamente en el rincón más alejado, a salvo bajo una gruesa pila de jerseys de invierno doblados, había una pequeña y discreta caja de terciopelo negro. Dentro de esa caja había un anillo de diamantes de talla radiante, impecable. Había pasado 3 meses agónicos buscando en secreto el absolutamente perfecto. No una exhibición ostentosa y masiva de riqueza, diseñada para impresionar a los miembros superficiales de un club de campo local, sino un símbolo silencioso, elegantísimo, de un compromiso y una confianza inquebrantables para toda la vida. Le voy a pedir matrimonio a Sara la próxima semana, durante nuestras vacaciones planeadas a la costa rocosa de Maine. Ella es la mujer increíble que se paró sin miedo junto a la puerta principal con un bate de béisbol de metal para protegerme físicamente de los fantasmas de mi pasado. Ella es la mujer que miró mis profundas cicatrices emocionales, escuchó mis historias más oscuras y vio una fuerza inquebrantable en lugar de una debilidad. Ella es mi familia real, mi familia elegida. Chloe se casa oficialmente la próxima primavera en una hermosa e íntima ceremonia en un edificio histórico en el centro de Chicago. Su lista de invitados, cuidadosamente seleccionada, es increíblemente pequeña. Absolutamente ningún pariente lejano de nuestra ciudad natal. No se permiten padres tóxicos y manipuladores. Solo un círculo estrecho y ferozmente leal de amigos genuinos y colegas que la apoyan, que realmente la aman y la valoran por ser exactamente quien es. Volaré una semana antes para estar orgullosamente a su lado como su padrino de honor. Vamos a estar juntos en ese altar, 2 supervivientes con cicatrices que caminaron valientemente a través de los fuegos del infierno, se negaron a arder, y salieron por el otro lado forjados en acero inquebrantable. Mirando hacia atrás, a los restos humeantes de mi pasado, a las cenizas de las relaciones que una vez tanto aprecié, ya no siento ira. No siento amargura. Solo siento una abrumadora y profunda sensación de gratitud. Si Lucas nunca hubiera lanzado ese cobarde puñetazo, si mi propia madre nunca me hubiera mirado con ese escalofriante asco, si mi padre nunca hubiera enviado ese mensaje de texto, si nunca me hubieran metido a la fuerza en mi coche y me hubieran conducido hacia lo desconocido y aterrador, yo seguiría absolutamente atrapado en esa ciudad sofocante y de mente estrecha. Todavía estaría, sin saberlo, desempeñando un papel secundario menor en su drama interminable, agotador y disfuncional. Realmente pensaron que estaban destruyendo mi vida. Pensaron que me estaban castigando. En realidad, me estaban liberando por completo. Incendiaron maliciosamente la prisión en la que ni siquiera sabía que vivía, sin darse cuenta de que yo poseía la fuerza y las llaves para salir tranquilamente de las cenizas y construir un imperio por mi cuenta. Comparto esta historia profundamente personal no por un deseo de venganza mezquina o amargura, sino por un desafío absoluto y triunfante. Quiero que cualquiera que escuche este vídeo sepa, en lo más profundo de sus huesos, que compartir sangre con alguien no le otorga automáticamente el derecho a abusar emocional o físicamente de ti. La verdadera lealtad se gana activamente cada día, no se hereda pasivamente a través de la genética. Si estás sentado en una mesa familiar donde el respeto, la verdad y el amor ya no se sirven, tienes el derecho absoluto e innegable de levantarte, echar tu silla hacia atrás y salir de la habitación con confianza.
Puedes construir una mesa nueva. Puedes invitar a personas mucho mejores y más amables a sentarse contigo. Posees el poder de reescribir el final de tu propia historia. Gracias por escuchar mi viaje. Ha sido un camino largo e increíblemente agonizante, pero te prometo que la vista desde la cima vale absolutamente cada lágrima. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que encontrar el coraje para alejarte de las personas que se suponía que más te querían? Comparte tu historia en los comentarios a continuación, y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje.